María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio María y del canal de YouTube de la Pastoral UC. Muy bienvenidos a una nueva edición de Café con Fe que hacemos esta tarde de miércoles junto a Nicolás García, que es director de la Pastoral de Académicos de la Universidad Católica, y con él vamos a hablar de un interesante tema. Yo creo que cuando partió el primer semestre, nadie, al menos nosotros los alumnos universitarios, yo soy alumno universitario, nadie se imaginaba y se esperaba que todo el semestre iba a ser online. Los alumnos escolares menos todavía. Entonces, por eso, hoy día queremos hablar junto a dos grandes invitados de los desafíos, las oportunidades, los riesgos, los peligros de la educación online a la que nos hemos visto enfrentados durante este tiempo de pandemia desde marzo. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo lo han vivido los profesores? ¿Cómo lo han vivido los alumnos? De eso hablamos hoy día con Soledad González, que es subdirectora del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica. Bienvenida, Soledad. Gracias por estar con nosotros. Y también junto con Roberto Herscher, que es director de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado. También bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Animados Bien, para el programa? Bien, gracias Manuel. Muchas gracias por tu presentación y por la bienvenida. Qué bueno, pues me alegro muchísimo. Quisiéramos partir conversando como... Roberto escribía en un artículo hace un par de semanas en el New York Times. Sí, una semana y moneda, sí. Claro, escribía que a él le tocó pasar del pizarrón con tiza a la clase por Zoom. ¿Cómo ha vivido un profesor universitario este paso de la clase hacia la antigua a la clase en la era de la pandemia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque para nosotros como alumnos ha sido totalmente nuevo. ¿Cómo ha sido para usted, Roberto? Sí, yo creo que soy el más viejo tal vez porque me veo con barba blanca. Yo empecé a dar clases en el siglo XX. Entonces, eso que ahora lo vemos como viejo, no era viejo, era lo normal. Había muchos olores y tactos nosotros terminábamos las clases manchados de tiza, y respirábamos la tiza, y eso muchas veces los profesores de mucho tiempo, en todos los niveles escolares y universitarios, terminaban con problemas respiratorios por la tiza. En el aula se fumaba. Cuando yo era alumno universitario, a mí me molestaba mucho, siempre me molestó mucho el humo, pero no podía decir nada porque el primero que fumaba era el profesor, que tenía sobre su mesa el cenicero. Y de eso fuimos pasando, digamos, ¿no? Yo creo que no fue directo de la tiza a Zoom, pero siento que hay una serie de pasos que principalmente tuvieron que ver con cosas que nos prepararon para este momento. Cambió poco la clase presencial. Yo creo que eso fue una gran, como un tsunami que vino en marzo de este año. Porque la clase presencial, digamos, si bien primero con tiza, después con una lámina blanca con un marcador que manchaba menos, después con transparencias, después con PowerPoint, pero era, sí, la profesora o el profesor, digamos, contando la historia y mostrando algo. Lo que yo sí creo que cambió mucho fue la forma de enviar la información, de transmitir la información. Desde los alumnos que tenían que hacer cola para imprimir sus trabajos y les pedíamos que numeraran las páginas porque después
nos caíamos, se nos perdían, y esta es la segunda página de qué alumno, hasta todo este tema de los envíos por mail, el tema de compartir información, mandar artículos, conseguir cosas que están online. Yo creo que en eso hemos sido, digamos, estábamos bastante más preparados. Hay un elemento que yo siento que cambió enormemente desde el auge de Internet y el poblamiento de Internet con montones de textos, de videos, de cosas de todo el mundo. Antes, por ejemplo, una de las cosas que más diferenciaban a una universidad de otra era su biblioteca. Había universidades que tenían una gran biblioteca. Yo estudié mi carrera en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y era, digamos, sentía que estaba en la universidad más grande de mi país. Por la biblioteca. Pero por la biblioteca, sí, porque ahí estaba todo. Los alumnos que están en Santiago pueden ir a la Biblioteca Nacional, los que están en Antofagasta, en Temuco, tienen menos acceso a esa provisión de libros, de artículos, de cosas en la era del papel, ¿no? Ahora yo siento que hay digamos, que ese ha sido un elemento un poco más igualador, la posibilidad de que hay muchísimas cosas disponibles para todos en Internet, ¿no? Siento que ese es un camino que nos ayudó. Pero por otro lado, hay algo que para mí, y yo creo que esa es una de las cosas que traté de decir en ese artículo del New York Times, y es que todavía, a pesar de que hay muchas cosas que se obtienen online y hay muchas cosas que en el mundo digital uno puede conseguir, no importa en qué lugar esté estudiando, la universidad es un lugar de tranquilidad, de calma, de encuentro, de sosiego, pero también de herramientas, digamos, de acuerdo con cada carrera. En periodismo, por ejemplo, es muy importante poder tener los equipos, el software, el estudio de radio o de televisión, O sea, y por cada ejemplo, uno, y lo perdemos cuando estamos cada uno encerrado en su casa, ¿no? yo puedo dar fe de eso. Dime. Yo soy estudiante de periodismo y durante este semestre, este primer semestre, fue bastante complejo tener algunos ramos que eran más prácticos. Quizá ir a reportear era imposible físicamente. Sí. El ramo de narración radial, ¿cómo lo iba a hacer físicamente en los estudios de la universidad? O cómo iba a editar cosas si mi computador no tiene el software. O sea, es muy complejo y pone ese desafío de que hay cosas que son prácticas y hay ramos, o sea, hay carreras que ejercen, o sea, que obligan a tener como instancias más prácticas y eso se pierde, que las necesitan, las requieren en el fondo. Sí. Hay veces, nosotros cuando nos reunimos entre los directores de carreras de la facultad a la que pertenece periodismo, en la Alberto Hurtado, que es Ciencias Sociales, y el director de Arqueología, directamente decidió que un ramo, que es el de análisis de piezas arqueológicas en el laboratorio, cada uno no tiene un laboratorio y tampoco tiene las piezas. Entonces ese ramo no se iba a hacer, se iba a hacer en otro semestre. O sea, directamente hay algunas cosas que hemos visto que se podían cambiar, que se podían modificar, que podíamos tratar de aprender aquello que se pueda hacer a distancia y lo otro no, pero si eso es un 20-30% del contenido del ramo. Pero a mí me impresionó mucho y yo me puse a pensar qué cosas de nuestra carrera tenemos que hacer lo mismo. Directamente, en estas condiciones, no se hace. Porque no podemos, Totalmente, ¿no? Roberto, sí, es muy interesante lo que menciona, este cambio
del pasar del aula donde se fumaba, donde la tiza, la Mm, pizarra, a esta aula ya online que nos permite estar aquí ahora entre nosotros. Y pienso en todo lo que ustedes han hecho, Soledad, en el Centro de Desarrollo Docente, donde han tratado de innovar en la metodología de aprendizaje y enseñanza, donde han tratado también de hacer aprendizaje más práctico con su programa de aprendizaje y servicio. Tal vez si pudieras contarnos un poco más de cómo tú ves, desde tu expertise, de tu trabajo ahí en el Centro de Desarrollo Docente y también como educadora, este cambio de paradigma entre esta aula tradicional a esta aula más diversa, más distinta y qué pasa ahora en la modalidad online. Sí. Bueno, a mí me tocó vivirlo desde dos frentes, desde el mm, frente desde el Centro de Desarrollo Docente, donde dimos soporte a los profesores desde el día uno. Pensemos que esto fue así de un día para otro, que las clases se hacían online. Y también porque justo yo estaba con un curso a cargo, yo soy profesora de la Facultad de Educación además, entonces también me tocó vivirlo. En mi experiencia personal, yo justo me había aventurado anteriormente a tener mi curso montado en la plataforma que usamos como institución, entonces tenía un montón de cosas avanzadas, pero tuve que enfrentar otros desafíos que tienen que ver con, por ejemplo, la diversidad de condiciones de conexión que tenían los estudiantes hoy día. ¿Sí? O sea, yo podía tener mi clase muy preparada, pero me enfrenté a situaciones en que un estudiante me escribe, me dice, yo vivo en un sector rural, no tengo internet, camino una vez al día para conectarme y bajar todas las cosas, entonces dígame por favor si tengo que estar en su clase o estar en otra, porque tengo que coordinar eso. Y así muchos otros me encontré con que eran más rurales de los que yo pensaba en mi sala de clase que tenía 50. Entonces uno se empieza a enfrentar con dificultades que no tenía previstas, que se corta la luz en una comuna, eh, que su conexión a internet es mala, que tienen que compartir equipos de el computador con más hermanos. Distintas cosas que ya no solo respondían a una planificación de un curso online que yo había pensado anteriormente, con más diseño, con herramientas, porque se te empiezan a caer algunas estrategias por temas del actual contexto y de la pandemia. Se enferman también. Entonces también es un desafío mayor. Y por otra parte, desde el centro, este soporte a todos los profesores que estaban consultando me mostró, yo siento que mira, yo siento que me mostró la mejor cara de los estudiantes y su capacidad de adaptarse, pero también la mejor cara de los profesores. Yo sentí que los profesores que tenían más distancia a los temas tecnológicos estaban dispuestos a pedir ayuda, llamándonos por teléfono, complicados en algunas situaciones, superados en otras, pero sin embargo todos estaban comprometidos con la tarea de sacar un curso adelante que implica hartas cosas más, implica tener una institución en funcionamiento, una familia quizás tranquila con que no sé, su hijo está llevando un proceso lo más regular posible, que no se va a atrasar. Hay un montón de carga detrás de ese intento cotidiano de sacar adelante cada una de las clases y que el semestre haya podido cerrar a tiempo. Esa flexibilidad, ese compromiso, también yo creo que está muy acompañado de creatividad. En esto que mencionaba Roberto, a mí me llamó mucho la atención leer algunas adecuaciones de unidades académicas en que, por ejemplo, recuerdo un profesor esto me lo leí, no, ni siquiera lo vi en directo, pero un profesor de agronomía que reemplaza una actividad en terreno, que tenía que mostrar una maquinaria y que tenía parado su curso por eso, él se las arregla, hace un video de esta máquina y logra al final transmitir y avanzar con sus estudiantes en lo que necesitaba. Entonces, como ese ejemplo, hay muchos otros en las distintas disciplinas, por supuesto que hay cosas eh, que no se pueden reemplazar. O sea, mi grupo de estudiantes debería haber estado en práctica, en colegio, todavía no la pueden hacer, quizás cuándo, y eso es irreemplazable, ¿no es cierto? Pero en la medida de lo posible mucho se ajustaron y a puro compromiso. Yo creo que de verdad siento que vi la mejor cara de la docencia en este periodo. No sé, Roberto, si a ti te habrá pasado algo similar. sí, 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 y incluso em,
en algunos casos, tanto alumnos como profesores, tienes razón, primero empezaron los problemas técnicos, los problemas de conexión, los problemas, nosotros, yo creo que todas las universidades empezamos a repartir a cosas que no pensábamos que eran necesarias o que eran, y ni siquiera que eran posibles. Enviarles a sus casas chips de conexión, enviarles en algunos casos tablets para que puedan hacer los trabajos, y encontrarnos con cosas que teníamos que tomar decisiones. Había profesores que nos decían, yo quiero ver a mis estudiantes ahora como los estoy viendo a ustedes y me están viendo a mí. Y los estudiantes me dicen, yo no, yo estoy en mi dormitorio, digamos, Con yo no, pijama, no quiero, quizá. no, claro, no quiero que entre, sí, no, o también, digamos, ah, tuvimos que hacer una serie de buenas prácticas y normas eh, sobre cómo comportarnos en esto, pero también hemos visto este tema de cambiar y adecuar toda una carrera presencial a distancia sin tiempo, digamos, sobre la marcha, ¿no? Porque ya había empezado cuando estábamos cambiándolo. Eh, y el tema de los alumnos infectados con coronavirus, alumnos con su familia, digamos, yo he tenido, he llamado por teléfono a mis 11 alumnos de periodismo del Alberto Hurtado que tienen coronavirus, algunos han muerto padres, abuelos, están internados. Nosotros cerramos el primer semestre el viernes y tuvimos que alargar el tiempo de un profesor porque se murió su hermano. Y yo tuve que escribirle a los alumnos de ese profesor para decirles que no iban a tener la nota a tiempo porque el profesor estaba en el velorio de su hermano. Claro. Esas son, digamos, son cosas que están sucediendo ahora y que nos acercan tal vez a lo humano. Uno nunca, en general, los alumnos no piensan en que los profesores tenemos familia y nosotros muchas veces no pensamos en las condiciones en que están ellos. Esto nos obliga a acercarnos y a ser más humanos, ¿no? Pero también nos da idea, como decía Soledad, de cuán rurales o a veces cuán difícil es la situación de nuestros alumnos. Es completamente distinto tener una habitación solo que estar en el dormitorio con 3 hermanos y el estar fuera del lugar en donde somos más iguales, que es la universidad, y estar relegados a nuestra casa, yo creo que dispara y pone en evidencia las diferencias. Pero también para cuando volvamos a la universidad, pone también en evidencia lo importante que es la universidad como un lugar de justicia y de igualación, ¿no? En cierta forma es un lugar mágico y antes de esto tal vez no lo teníamos tan en cuenta. Claro, justamente. Y en la línea de lo que plantea Roberto, a mí me gustaría preguntarle a la Soledad, ¿cómo han ido reaccionando los alumnos en la Universidad Católica? Roberto un poco nos contaba de la percepción en la Alberto Hurtado. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo se fueron tomando los cambios? Eh, o sea, yo soy alumno y para mí el cambio fue drástico. Yo, por ejemplo, tengo déficit atencional y seguir una clase por el computador en mi casa, claro, tengo la posibilidad de tener una casa buena, no comparto la pieza con nadie, o sea, no me quejo de eso, pero para mí es súper complejo. O sea, a mí ya me costaba seguir una clase presencialmente y ahora 1 hora 20 por pantalla, multiplicado por 3 o 4 en el día, digamos, es complejo. ¿Cómo se lo han tomado, Soledad? Sí, es muy buen ejemplo el que tú dices, porque efectivamente lo que a ti te ocurre le debe pasar a muchos. Y si nosotros consideramos lo que se sugiere para una educación online, si nos vamos a ese tipo de teorías y modelos, el tener 1 hora 20, 4 veces al día, no es recomendado en ninguna parte. ¿Sí? Entonces, esa transición al usar modelos online, donde quizá
hay que cambiar algunos mecanismos o algunos formatos en cómo entregamos los contenidos, pensando en la atención, por ejemplo, que algo que está súper estudiado, es un proceso de transición que en el caso de la Universidad Católica algunas unidades han avanzado más rápido que otras, ¿sí? Ahí hay diferencia. Si yo le sugeriría así como de libro, le diría a un profesor que haga contenidos breves, en cápsulas audiovisuales cortas, donde después ocurra algo después de esa cápsula, pero eso implica trabajo también, entonces como esto fue de un día para otro, los profesores no estaban preparados. Hoy día tenemos muchos más que están trabajando en sus cápsulas y generando este contenido de manera distinta para aprovechar de mejor manera los espacios sincrónicos y que sean espacios de interacción. Pero estamos trabajando en esa transición y yo sé que los profesores también lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, las experiencias de las distintas unidades académicas son muy distintas. Y lo que yo podría decir como un elemento común de los estudiantes, que al menos ellos nos han transmitido, bueno, ellos han sido súper responsables en los espacios de diálogo, han logrado transmitir sus inquietudes, sus necesidades, han pedido flexibilidad y lo que más valoran ellos en los cursos es cuando ha habido flexibilidad y diálogo con el profesor para hacer los ajustes necesarios. Eso nos ha llegado desde la Federación de Estudiantes, de los consejeros académicos, y un poco la línea en la que vamos avanzando. De todas maneras, acá hay que pensar que el estudiante es protagonista en la solución también. Los necesitamos de aliados, y también necesitamos su empatía en relación a que el profesor está trabajando en la transformación de su curso y va a tener un tiempo importante de trabajo en ello, de todas maneras. Pucha, espero, Manuel, que ahí empiecen a haber cápsulas en tu carrera, porque si no se hace difícil. Por favor, no, si mis profesores también hicieron. Y me sirvió mucho porque la verdad es que 1 hora 20 no me da. El celular es una tentación demasiado grande, por ejemplo. O Claro. ir a sentarme a la cama, o lo que sea. O sea, es una, una enorme tentación, especialmente, o sea, es una tentación estando en la casa y es una enorme tentación especialmente para uno que el déficit atencional lo ataca. O sea, Eh, yo no sé cómo es la experiencia de otro. Quería mencionar que, por ejemplo, ahora nosotros estamos dando un taller para que los profesores generen sus cápsulas audiovisuales usando el celular. Y eso lo están haciendo 2 profesores de comunicación, y por eso lo recordé, ya que acá está con esa tendencia al espacio, que es Arly Fagundes y David Osorio. Y ellos generosamente, ellos han trabajado esto en un proyecto de largo aliento, y pusieron a disposición de la universidad este taller, e incluso hoy día lo están compartiendo al sistema escolar en algunos sectores. Entonces, y eso ha sido un súper aporte, porque también da herramientas más concretas, más fáciles para que los profesores puedan ir generando su material. Pero qué buena. Está muy interesante eso de las cápsulas, porque siento que muchos profesores, yo he conversado con varios en el trabajo que hago con los profesores de la pastoral, de que esperan que sea un trabajo como si estuvieran los alumnos frente a ellos, a través de una pantalla nomás, pero si estuvieran frente a ellos. Y no es así. O sea, ya hablábamos de que claro, que los alumnos uno en la virtualidad puede comprender las diferencias por las condiciones en que se dan las clases, pero en la misma clase vemos que están todos los alumnos en negro. O sea, más igual no puede ser. Entonces, ahí me pregunto, ¿cómo lo ves tú, Roberto, tú, Soledad, el hecho de esta diferencia clara entre la presencia virtual y la presencia física y cómo darse una interacción sana, una interacción que apoye el aprendizaje de los estudiantes y también ayuda al profesor a dar una clase buena en las condiciones que puede hacerlo, digamos? Sí. Yo veo digamos, todo esto lo hemos ido viendo sobre la marcha y a mí me ha servido muchísimo porque yo soy, digamos, me reúno y durante el semestre nos hemos reunido cada semana con los delegados. Nosotros no han formado un centro de estudiantes, pero son 2 delegados por cada año cada generación de la carrera. Y nosotros, cada uno está tratando de inventar el agua tibia, y a veces una de las cosas que nos pasa es que aprendemos de nuestros estudiantes,
más de lo que pensamos y sin tener sin sentir que perdemos algo al preguntarles a ellos, incluso en temas técnicos. Yo creía que estaba compartiendo una vez un video, pero no había puesto compartir con el audio de la computadora. Entonces yo estaba lo más feliz escuchando mi video, pero ellos no lo escuchaban. Ese es todo un Hasta, tema, ¿eh? claro, hasta que el alumno me dice, profe, tiene que volver para atrás, dejar de compartir y volver a poner compartir, pero compartiendo video. Nos enseñamos entre nosotros. Un colega me enseñó algo que a mí, por ejemplo, los alumnos me dicen que les sirve mucho, que es tomar el PowerPoint de mis presentaciones y agregarle audio. Video es muy pesado, pero digamos tiene como una corneta y entonces ellos tienen la clase con lo que yo digo en cada una de las láminas ¿no? Pero también les pregunto a los alumnos, miren, ustedes tuvieron 6, 7 ramos y cada profesor tuvo su acercamiento a esta educación a distancia. ¿Cuál les resultó mejor? Porque ellos tienen más experiencia que nosotros, ¿no? Yo tengo un solo modelo que es el mío. Yo tengo, en el primer semestre di 3 secciones y las 3 era yo. En cambio, ellos tenían a 7 profesores distintos. Y en ese sentido, eso también sucede en la presencialidad, pero creo que esto que es nuevo para todos, me parece que nos da algo que no tenemos que perder, que es esa idea de que estamos todos aprendiendo, todos somos alumnos, los alumnos y los profesores. Todos estamos aprendiendo a hacer esto, lo cual ahora en esto que es nuevo para todos, ha sido, yo creo que muy positivo. Cuando los alumnos sienten que tienen esa posibilidad de participar, a mí, por ejemplo, me ha resultado en Zoom muy útil el no decirles, a ver, ¿quién quiere hablar? Porque normalmente, todavía más, en mi experiencia, no sé si Soledad o ustedes tienen otra, normalmente en el aula, cuanto más grande el grupo, hablan siempre los mismos, los echados para adelante. Y hay otros que siempre están como sin decir nada. Cuando uno los mira a los ojos, a veces tienen como la idea de decir, bueno, tengo que decir algo. Pero si están todos con la cámara apagada, el peligro es que sea más todavía, que hablen siempre los mismos y los otros siempre estén callados. Oh, yo siempre soy ese. Qué terrible. Pero en cambio, yo les digo, escriban, les hago una pregunta muy, muy breve. Yo, por ejemplo, en el artículo del New York Times, lo que más comentaron de ese artículo fue un ejemplo que di. Yo estaba dando clase de introducción al periodismo y les digo, vamos a tratar de construir qué es un buen periodista. ¿Qué periodista admiran ustedes? ¿No? Y entonces uno pone Woodward y Bernstein, el otro pone ejemplos de grandes periodistas de Chile, del presente, del pasado, uno dice Mónica González, y de repente uno pone Juan Carlos Bodoque. Y yo digo, Juan Carlos Bodoque, pero es un muñeco metido dentro de una media, ¿no? Es un conejo rojo. Y sin embargo, el chico, digamos, después ya estábamos en conversación y prendió el micrófono y me dice, mire, no, en esa época no había ningún periodista que metía el tema del medio ambiente, de la ruta de la caca, de la basura, de los problemas, digamos, ese era mi modelo, y de repente cambió. La clase yo siento, o tal vez quiero sentir que hubo en esa distancia, junto con todos los inconvenientes, la ventaja de que hubo tal vez menos miedo de decir las cosas, ¿no?
Y yo ahora quiero en el ramo que dé en el segundo semestre, la foto de ¿De la del sección? grupo, de la sección, va a ser Juan Carlos. la de nuestro mentor Juan Carlos Bodoque. Soledad, ¿tú cómo lo has vivido? El tema de la Genial. presencialidad, ¿cómo lo han visto? Bueno, a mí igual me pasó un poco lo de las cámaras apagadas, que a mí me tenía un poco superada, pero de hecho cuando lo probamos de abrir la cámara también la gente le fallaba internet, entonces era un problema. Y como anécdota, siento que la vez que abrieron las cámaras fue una vez que llegó mi hija con una pataleta, así, a decir que la hermana le había dejado una embarrada en sus manos, con la mano toda pintada, así. Y cuando intervino ella, todos abrieron sus cámaras para saludarla a ella, la niña. Entonces también me di cuenta que hay en algunas situaciones como de más cotidiana, más cercana, las barreras se bajan y los estudiantes en el fondo interactuaban con más confianza y no les costaba compartir en el fondo su espacio más íntimo que hay detrás de la cámara. Ahora también sí me gustaría como hacer alusión a que tenemos como desafío como profesores el buscar herramientas que nos permitan esa interacción que estamos perdiendo de lo presencial, que podría ser la sala de Zoom, donde podemos armar grupos, porque si tú te enfrentas a una conversación con otros 3 compañeros, lo más probable es que saques tu cámara y dialogues con ellos. Eso es lo que hemos visto cuando nos paseamos por estos grupos en algunos cursos más masivos. Y también hay otras, por ejemplo, yo probé unas que hacían una síntesis de todo lo que habían aprendido hasta ese momento en el curso, que es uno de los formatos de Padlet, donde podían hacer un mapa conceptual, y yo les di acceso a todo y todos construyendo el mapa conceptual y todo se movía. Y claro, deben haber sido 20 minutos de interacción en que reconstruimos el curso hasta ese momento y de gran riqueza y todos participando. Se iban abriendo micrófono y dando algunos lineamientos al mismo tiempo que iban desarrollando esto, los 50 y todo construyendo. Entonces, a veces también a lo mejor no vamos a conocer esa herramienta y tenemos que pedir ayuda. Ahí me interesa, me llama mucho la atención lo que dijo Roberto y le encuentro todo sentido de conversar quizás con nuestros colegas, con el que está al lado, decir, ¿qué te funcionó a ti? Mira, a mí me funcionó esto, o escuché tal cosa, pedir ayuda dentro de las instituciones. Alguien puede manejar más herramientas, puede darse el tiempo de buscar sugerencias específicas para, en el fondo, ahora que no nos queda otra, suplir esos momentos de interacción que son tan preciados de la presencialidad. Yo leyendo el artículo de Roberto concuerdo plenamente que hay cosas que no podemos perder de la presencialidad. Y hoy día esta entrega de contenidos de quizás una clase tradicional donde dábamos una charla, quizás eso lo podemos perder y reemplazar por un video, pero el espacio de diálogo en el aula es algo que es muy difícil de, bueno, y más, y sobre todo la práctica también. El espacio de diálogo, el espacio de trabajo colaborativo, en el hacer, en la solución, en las ideas, es algo que tenemos que añoramos del retorno, ¿no es cierto? Y que mientras tanto tenemos que buscar cómo suplir. Sí. Bueno, estamos esta tarde de miércoles en Café con Fe, junto a Soledad González, que es subdirectora del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica, y Roberto Hirscher, que es director de la carrera de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado. Yo quisiera preguntarles por un tema que es importante igual, porque el alumno está en su casa, no hay presencialidad, pero siguen habiendo evaluaciones. Y la tentación de copiar, plagiar, está bastante más a la puerta si la prueba la hago en mi casa, si nadie me está vigilando, si en verdad el profesor tampoco tiene mucho cómo cachar que yo copié. La verdad es que es bastante más fácil. ¿Cómo han visto ustedes el tema de la integridad académica? Porque es un tremendo desafío que se le presenta tanto a los profesores, cómo hacerse menos vulnerables a eso, pero también a los alumnos, cómo en el fondo
ser realmente honestos y ser realmente íntegros como alumnos en esta materia. Ujú. Sí. Hay un tema que nos viene de antes, que digamos, vos mencionaste un tema que nos preocupa, yo creo que a todos. Em, con el auge de las redes sociales de que todo el mundo copia sin citar la fuente eh, y, y dice cosas que en realidad las sacó o las robó de otro lado, yo me di cuenta, digamos, y sobre todo muy fuertemente el año pasado, cuando nosotros convocamos con un profesor que decía que una alumna había plagiado y entendimos que la alumna no entendía qué era lo que había hecho y qué había hecho mal. Eh, a partir de eso, eh, digamos, había algo que estaba desde siempre en el reglamento de la universidad y el reglamento de la carrera, y yo lo transformé en una clase entera. Yo tengo, digamos, dos partes de más o menos una hora. Yo trato de no dar 2 horas, 1 hora 20 y 1 hora 20, que es lo que tengo habitualmente, sino como 1 hora y 1 hora. Y son las 2 horas sobre qué es y por qué está mal tanto el plagio como la atribución indebida. Digamos, está tan mal apropiarse de algo de otros como atribuirle a otro algo que no dijo o que no escribió. Y siento que eso tal vez en la era, no tanto en la era de la distancia, sino en la era digital, es algo en lo que tenemos que educar a los alumnos de cualquier carrera, y en mi caso en la de periodismo más todavía. Claro, Eh, pero por ejemplo, sí, haciendo una prueba, un control de lectura, el alumno tiene la tentación tremenda sí. de agarrar el Mm, texto mm. y leerlo nomás, po, y sacar Sí, las respuestas de ahí, o ver por, en los PowerPoints de sí, las clases que los claro, profesores los suben con sí. mucho cariño a las plataformas de Internet. Por eso yo creo que el tema es no. Sí, me parece que sigue habiendo un lugar para la memoria. Sigue siendo importante la memoria, pero lo más importante es entender, más que memorizar. Hay dos elementos que eran un clásico de las evaluaciones de todos nuestros ramos, que es la prueba de actualidad y el control de lectura. Y la prueba de actualidad era a veces, digamos, ¿cómo se llama el ministro de Salud? Eso es absurdo a distancia. Uno agarra el teléfono y ahí está. Eh, Sin embargo, hay, digamos, el entender qué le corresponde, digamos, desde entender si no, incluso antes de si lo hace bien o si lo hace mal, sino algo que yo creo que es fundamental en el tema para poner el ejemplo de lo que suelen ser las pruebas de actualidad, de que tienen que ver con el mundo político, y es quién es responsable de qué. ¿Qué es lo que es culpa de la municipalidad? ¿Qué es culpa del gobierno central? ¿Qué es culpa del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, de Carabineros? Y eso tiene que ver con entender y con salirse de las consignas para ir a la comprensión de lo que está pasando. Y con los controles de lectura lo mismo. Ellos pueden perfectamente ver cómo se llaman los personajes de un relato. Eh, pero digamos, yo, por ejemplo, en introducción al periodismo les di un texto clásico de mi país, un libro que se llama Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y les dije, ¿qué episodio de la historia chilena les parece? ¿Entendieron ustedes cómo está armado esto? Y cómo a través de un episodio particular, una noche, en donde un grupo de ciudadanos fueron fusilados y la mitad sobrevivieron, y eso te muestra el mundo de esa dictadura en Argentina en el año 56. ¿Qué episodio se puede contar en Chile de esa forma?
Y entonces me hablaban desde la masacre de Santa María de Iquique hasta el caso Degollados, hasta el caso Quemados, hasta el caso Camilo Catrillanca, como ejemplos Mm. y de qué manera y con qué personajes y con qué voces y con qué estructura pueden contar esto, entendiendo cómo está armado aquel otro relato, ¿no? Y eso no está en el, digamos, podés tener el libro al lado, igual tenés que pensar. Sí, está muy interesante, Roberto, esto que menciona, Mm. que tiene que ver un poco con la diversidad de formas de enseñar y de aprender, que tiene que ver mucho con la disciplina. Ahí Soledad, yo creo que es experta en esto porque el Mm. Centro de Desarrollo Docente Mm. se dedica exactamente a eso, a que la metodología de enseñanza-aprendizaje vaya en la línea de la disciplina que se enseña. Y por eso también me pregunto, con todos estos desafíos que hemos conversado respecto a la enseñanza online, la necesidad de la integridad académica tanto del docente como del alumno, de adaptarse a estas nuevas formas, ¿tú, Soledad, crees que esta nueva modalidad ha llegado para quedarse? Y en ese sentido, ¿qué permanece después de que se acabe la pandemia, que volvamos a las aulas? ¿Y qué cambia, qué se va? Y tal vez qué aprendizajes quedamos. Esa pregunta como para redondear un poco esta conversación. Sí, yo creo que ojalá podamos sacar conclusiones y tomar lo mejor de ambas modalidades, ¿no es cierto? Que, no, que nos inspire la sabiduría y logremos el tomar lo mejor, porque a veces podemos equivocarnos en ese camino. Yo creo que la evaluación efectivamente genera una tensión en muchas personas. Para mí mi tema, a lo que yo me dedico principalmente es evaluación de aprendizaje, entonces estoy muy alineada con lo que dice Roberto. Em, yo en mi curso, este semestre que terminó, yo les dije, ten el control de lectura, tenía controles de lectura programados, con el texto en la mano. Yo no necesito memoria, necesito que me den ejemplos, que se apropien del texto. Va a ser mucho más fácil para el que se lo lea con detencionante, el que no se lo leyó, mientras da el control lo va a tener que abordar sí o sí. Entonces al final lo importante ahí es que no perdamos de vista que el para qué evaluar, ¿sí? Y el para qué evaluar tiene que ser el aprendizaje del estudiante. Y probablemente hay algunas evaluaciones que son de certificación para asegurarnos que puede pasar al otro curso, efectivamente, pero esas serán más complejas, deberían ser con mayor riqueza, más cercanas al ámbito profesional, por lo tanto deberíamos alejarnos de esa posibilidad de copia en vez de acercarnos. Me da mucho temor el que hagamos que los estudiantes vuelvan a dar pruebas, por ejemplo. Pruebas tradicionales de memoria. Encuentro que ese es un despropósito. Si van a volver, hagámoslos volver a algo que sea indispensable para su aprendizaje. Eso desde mi opinión, al menos. Muy personal. Pero creo que hay una oportunidad para mejorar y para mejorar la evaluación que se hace tradicionalmente. Esto que estamos conversando de la prueba de memoria podría estar pasando en la presencialidad también. Las pruebas de memoria en general pueden traer faltas de la integridad académica, porque sobre todo cuando no tiene tanto sentido el que sea de memoria. ¿Sí? Efectivamente hay disciplinas que quizás es muy necesario que se aprendan el compuesto de tal medicamento y tiene que ser de memoria la dosis y bien. O el Pero artículo no sé cuánto del código también, claro. exacto. Entonces quizás esa base de memoria sí, sí es necesaria, pero podemos evaluarla si se la memorizó en la aplicación y hay ahí un salto importante y de hecho de mayor complejidad cognitiva en el estudiante. En ningún caso es algo contra la memoria, sino que en el cómo nosotros podemos evaluar y ir avanzando en esa línea. Creo que estamos en riesgo en temas de integridad académica, porque también lo que nos dice la literatura y lo que se ha investigado en este tema es que hay algunos factores que nos pueden llevar a cometer faltas. La alta carga en un estudiante lo va a llevar a cometer faltas. Entonces, esto que decía Manuel, que podía tener muchas clases de Zoom de 1 hora 20, una tras otra, y que es agotador, es como que estamos incentivando a que el estudiante no tenga un minuto para hacer sus trabajos y estudiar y llegue a cometer una falta. Para mí no tiene justificación en ningún caso el tema de cometer una falta, pero la evidencia nos dice que hay algunos elementos que podrían llevarnos a eso.
el año creo que antes pasado y a esta altura, vino una experta a hablarnos de este tema y tuvimos una reunión en el Centro de Desarrollo Docente con ella y nos pregunta, bueno, pero ¿y cuántas horas dedican los estudiantes a la universidad? Bueno, los créditos son 55, eso es 1 hora, cada crédito es 1 hora, dedicación semanal, y ella se empieza así como a desfigurar y dice, pero ¿cómo ustedes están pensando que sus estudiantes están 55 horas a la semana solo trabajando en sus ramos? ¿Y cuándo hacen deporte, y comen, y duermen, y estudian, e interactúan con vida otros? Familiar, claro. Ella decía, ¿cuándo tienen vida? ¿Cómo es posible? Eso los lleva directo a la falta. Y hoy día, cuando esto se hace más pesado aún en esto del tema de la pantalla, mayor cuidado tenemos que tener. O sea, no tenemos que generar una sobrecarga en el estudiante que al final lo estemos obligando a cometer falta o a tomarse con poca seriedad el ramo o a apagar la cámara porque en realidad está haciendo otra cosa. Tenemos que generar el ambiente y la carga adecuada para que estén humanamente posible participando, porque si no es imposible. Si no es imposible, claramente. Además que 55 créditos es el promedio. O sea, hay algunos que tienen más. Hay gente que toma 60, 70, Exacto. o gente que toma 40, como puede haber sido yo. Claro, el semestre pasado. Queremos ir finalizando este programa. Le agradecemos a Roberto Herscher, que es director de la carrera de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, a Soledad González, que es subdirectora del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica. Y bueno, a Nicolás García, agradecerle también, él es director de la Pastoral de Académico de la universidad, agradecerle también por habernos acompañado, conduciendo, haciendo algunas preguntas y preparando el Café con Fe de hoy. Gracias a nuestros invitados, pero gracias también a quienes nos sintonizaron esta tarde de miércoles. Como siempre, nos encontramos la próxima semana a las 6:30 de la tarde. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas. Café con Fe en Radio María 89.3 FM y en radiomaria.cl.